que yo puedo controlar mi actitud y puedo controlar qué hago al respecto. Lo que pasa es que el ser humano está como diseñado para quejarse. Entonces, la primera cosa que nosotros hicimos cuando vinimos acá fue tomar una decisión. Yo vine acá a ser feliz. Entonces, la primera cosa aquí a tomar en cuenta es que la decisión que cada uno de ustedes tomó, que cada uno de nosotros tomó para venir a otro país, llámalo México, llámalo Canadá, no importa, tiene que ser una decisión consciente de voy a ser feliz. Voy a tener que empezar de nuevo, a lo mejor. Yo nunca he sido más feliz que en la casa más chiquita en la que he vivido en mi vida, que fue mi primer apartamento, después de salir de mi casa con mi catching, con mi señora que me limpiaba y que me hacía el almuerzo y la cosa, y llegar acá a limpiar, a cocinar, y yo que en mi vida había tomado una herramienta, armar los muebles de mi casa. Pero ¿saben qué? Uno se reinventa. Entonces, el primer mensaje que quiero darles a cada una de ustedes es, primero, las saludo con todo el respeto del mundo por el hecho de haber tomado la decisión más difícil, que es salir de la zona de confort, salir del sitio donde estabas, salir de donde está tu familia y dejar atrás toda una historia de comodidad hasta cierto punto, o por lo menos de yo sé dónde me muevo, y emprender algo nuevo. En este momento, con lo que está sucediendo con el coronavirus y en general con la economía y todas las cosas que van a seguir siendo afectadas por esta situación, porque es eso, es una situación, no es un asunto permanente. Donde quiera que estén, la decisión que ustedes están tomando en este momento es simple y llanamente cómo van a hacer para que esta situación sea una excusa para crecer y para sacar lo mejor de ella. Desde el punto de vista de empresarias y de gente que se reinventa, Mari, una cosa que es crítica es que en la mayor parte de los casos, las mayores riquezas de la humanidad se han creado durante crisis. Hay muy poca gente que haya hecho mucha plata mientras las cosas están calmaditas. Cada vez que hay tormenta, hay alguien que está haciendo plata. Entonces, es quien aprovecha la oportunidad y busca la manera de ponerse en el medio de esa tormenta, bien sea a vender velas, a vender barcos, a reparar barcos, a pintarlos, a poner mástil, a lo que quiera que toque. Y yo creo que para eso estamos más que inventados los venezolanos. Yo creo que sí hay una fortaleza que nosotros tenemos por esa variedad maravillosa, tanto étnica como a nivel de cultura, etcétera, que tenemos en Venezuela. Es el hecho de que estamos acostumbrados a sobrevivir. Estamos acostumbrados a sobrevivir, bueno, décadas de desastre político, inseguridad, falta de insumos. Cuando se va el agua, la primera vez que se fue el agua aquí, mi hija, yo creí que se iba a morir. Yo le dije, tranquila, que la bañera está llena. Me dice, mamá, ¿y por qué llenaste la bañera? Le digo, porque en Venezuela se iba el agua a cada ratito. Entonces, el hecho de que nuestros hijos no tengan que lidiar con ninguna de las cosas que eran nuestra realidad en el pasado, definitivamente ya es un regalo. Y yo creo que aquí todas las que son mamás van a estar de acuerdo conmigo en a ese respecto. Entonces, lo que queríamos nosotros esta noche conversar un poquito con ustedes, va a comenzar a hacer un paneo de lo que es la situación financiera a nivel mundial, de alguna manera genérica. Después vamos a hablar en algunos particulares en las diferentes oportunidades y cosas que hay en los Estados Unidos, pero yo creo que desde el punto de vista de cómo enfocarnos cada una de nosotras en las diferentes áreas en las que estamos, y en algunos casos ver la oportunidad de cambiar de área o de agregar cosas a nuestro negocio, o de agregar vertientes o agregar sabores a lo que ya hacemos para servir necesidades nuevas que se están creando ahora. Definitivamente es una oportunidad que la mayor parte de la gente va a dejar pasar, pero aquellos que la aprovechen van a salir victoriosos y van a poder ayudar a muchísima gente en el camino. Porque aquí no se trata de cómo me ayudo yo y cómo hago plata yo. No, si lo mismo que ustedes crearon una asociación que comenzó con 7 y ahora de repente hay 100 o hay 200. Lo mismo sucede cuando hay una persona que tiene una idea que hace una diferencia. Normalmente necesitas, bueno, literalmente una armada para poder lograr una diferencia en una comunidad tan grande como es México. Bueno, una cosa interesante aquí de Houston es que Houston es casi tan grande como Venezuela. Entonces, estos países, estados en los que vivimos, nos da la oportunidad de realmente ser un factor de cambio. No importa lo que ustedes estén haciendo, pero lo primero que hay que cambiar es la mentalidad.
definitivamente todos nos vamos a estresar. O sea, son situaciones nuevas, es un país nuevo, no conocemos todas las reglas. Una cosa crítica, porque nosotros obviamente conocemos ya la situación en los Estados Unidos, para cada una de ustedes que viven en México en particular, es enfocarse en aprender, conviértanse en estudiantes de la nueva realidad en la que viven y en la que van a vivir sus hijos. Aprenden cómo funciona el sistema financiero allá. No es que tengan que tomar un curso intensivo de finanzas, pero aprendan las cosas básicas, cómo funcionan los impuestos allá, cómo tomar ventaja del sistema, cómo tomar ventaja del sistema de salud o del sistema financiero, porque es algo más crítico a veces que comer, porque uno puede inventar un platillo con 3 cosas y nosotras las venezolanas que somos guerreras, o sea, dame harina y agua y un par de arepas con lo que hay con lo que hay en el refrigerador y queda resuelta la comida. Lo mismo exactamente a nivel mental, podemos nosotros reinventar cuáles son nuestras opciones y cómo podemos nosotros hacer un cambio más efectivo en la gente alrededor nuestro. Una cosa muy linda que tiene Texas es el sentido de comunidad. Aquí la gente no tiene mucho, pero sabes que están recogiendo comida para llevar a los shelters. Hay gente que va a cantarle a los viejitos afuera desde la ventana porque los viejitos no pueden salir de las casas hogares. O gente que está donando mascarillas para los médicos. Entonces, yo creo que en ese sentido, el hecho de crear comunidad y de ayudarse, ustedes tienen un grupo inmenso allí, ¿cómo puedo ayudar a alguien que está, de repente es parte del grupo, pero hace 2 semanas o 3 semanas que no cobra? ¿Cómo puedo yo ser un factor de cambio? ¿De qué manera puedo yo colaborar? Es una cosa súper importante porque no todo se trata de cómo puedo aprovecharme, sino cómo puedo hacer la crisis para otros. Y yo pienso que esa es una de mis primeras reflexiones. Es en lugar de quejarnos por todo lo que no podemos hacer, ¿qué tal si empezamos a hacer una lista de todas las cosas que nosotros hacemos diario y nos quejamos y cuánta gente hay que pagaría por tener ese problema? De que hoy se acabaron los huevos, pero tengo 30 cosas más en la nevera que puedo cocinar. O tengo la despensa llega con un montón de cosas que quién sabe cuánto tiempo tienen porque no las he sacado, pero sigo comprando. Entonces, contar nuestras bendiciones es la primera cosa. Vamos a pasar ahorita a una pequeña discusión con respecto a lo que es la realidad financiera en este momento y los cambios que vienen. Pero yo las invito a todas a que las vean desde un punto de vista, ¿cómo puedo yo ser un factor de cambio allí? ¿Cómo puedo yo aprovechar eso para beneficio de la gente a la que quiero y de la comunidad que tengo alrededor? Porque todo eso se regresa. Todo lo que uno hace de bien hacia afuera, regresa 7 veces mínimo. Eso es lo que hemos experimentado nosotros. Aquí cada uno pasa su crisis. Tú tienes tus planes y papá Dios se ríe. Nosotros teníamos un plan hace unos años y todo estaba on track y de repente mi hermano se enfermó, pero antes de eso mamá había fallecido y un año más tarde diagnosticaron a mi hermano y cayeron cosas y vino Harvey hace 2 años o 3 años y tuvimos media casa durante un montón de tiempo en un año. Y ¿saben qué? Uno se reconstruye y aquí estamos y seguimos luchando. Entonces, primero que nada, las saludo, las respeto y tengo inmensa admiración por cada una de ustedes por estar intentando y por simple y llanamente mirar hacia adelante, porque es lo único que nos va a sacar adelante. Ya decidimos salir del sitio donde estábamos. De aquí para adelante, quien dijo no. Muy bien. Todo el mundo me conoce a mí, después conocen a Elizabeth y ya está. Ok, entonces vamos a comenzar a hablar primero un poquito de nuestro background. Elizabeth es administradora de empresas en Venezuela y en mi caso, ingeniería. Buena parte de mi éxito profesional se lo debo a Mari, en ese sentido. Pero hace 16 años nos dimos cuenta que si no cambiábamos, las cosas no iban a suceder. Llega un momento en la vida, primero tienes que saber hacia dónde vas, que tienes que darte cuenta que si quieres obtener lo que tienes que obtener es importante, a veces no puedes estar en el mismo sitio, ¿verdad? Hace 16 años comenzamos al principio y eventualmente se convirtió, primero Elizabeth comenzó primero, luego fui yo, y tenemos muchos años haciendo este negocio de ayudar a la gente, y algo que decía ella que es muy importante, uno va a ser recompensado en función de qué impacto tiene en el mundo.
por eso que es importante verlo de esa manera, ¿verdad? Hemos discutido mucho esta presentación porque hay mucha información que no es relevante al contexto de lo que estamos hablando. Pero creo que lo que tenemos aquí lo va a hacer, ¿verdad? Simplemente para poner en perspectiva, nosotros tenemos nuestro propio negocio desde hace 16 años. Yo siempre digo que fuera de mi matrimonio lo máximo que he estado en un sitio es aquí, en nuestro negocio. Pero somos parte de una compañía muy grande. Aegon es el Trust Company a nivel mundial. Nosotros somos parte de un grupo aquí que se llama Transamérica. En esencia, nosotros nos aprovechamos de ellos, pero la práctica que tenemos es nuestra. Tenemos una experiencia muy empresarial dentro del contexto del mundo financiero. Y fuera de ser un banco, hacer préstamos, hacemos todo lo demás. Y ha sido un proceso bien interesante, porque el trabajo de nosotros es ayudar. El lema de nuestra compañía en inglés es No Family Left Behind, no vamos a dejar a ninguna familia rezagada, que en términos prácticos significa que nosotros ayudamos a todo el mundo. Nosotros ayudamos a alguien a salir de deudas, ahorrar $10 o invertir millones. Y es un proceso de cambio, porque es parte de lo que dice Elizabeth. Uno se da cuenta que las cosas se regresan a ti. Y es por eso que nos alegró tanto escuchar de ti, de esa invitación, Mari, ¿verdad? Entonces, para comenzar en tópico, me gustaría hablar un poco desde un punto de vista financiero, qué está pasando y qué pensamos que va a pasar. Hay mucha información de Estados Unidos, pero hay muchas cosas que tocan a todo el mundo, ¿verdad? El coronavirus lo que ha hecho simplemente ha puesto presión en la cadena de distribución y las economías a nivel mundial. Y voy a hablar un poquito de Estados Unidos, China y algunos países europeos tal vez. No conozco tanto México, pero imagino que tiene que ser similar. A mí el coronavirus nunca me preocupó. A mí lo que me preocupaba es que el coronavirus fuese a afectar los reales problemas que tiene el país y el mundo. Uno de los principales problemas que hay en el mundo es un problema de deuda. A raíz después del 2008, cuando las economías fueron impulsadas a través de dinero barato, todas las corporaciones lo que hicieron fue pedir dinero barato para invertir, y eso es lo que ha creado que nunca antes en la historia las corporaciones habían estado tan endeudadas. Es más, el mercado de Estados Unidos, el de China y Alemania e Inglaterra, que ha crecido todo en los últimos 6 años tal vez, y en Estados Unidos más dramáticamente, ha sido básicamente fundamentado por compañías que pedían dinero prestado barato y compraban acciones, y por ende el valor de la acción subía. Y el único que beneficiaba de eso, fuera de pensar a la gente, son los ejecutivos que recibían bonos. Entonces, ¿qué ha sucedido? Al bajar el valor del mercado, las cosas están volviendo más reales. Entonces, el problema del timing con el coronavirus es que las compañías no están preparadas para absorber largos periodos de tiempo sin producir. Las aerolíneas a nivel mundial van a fracasar si los gobiernos no intervienen porque no tienen capital de trabajo, porque el capital de trabajo lo invirtieron en comprar stock. A nivel de deuda individual es similar, a nivel mundial. Yo estoy hablando, en China es aún peor, inclusive. La gente no hay un alto nivel de ahorro. En Estados Unidos es cultural, en otras partes es un poquito diferente. Y eso es lo que hace que esto sea un poco más grave, porque realmente la economía no está preparada para eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El mercado se ha caído, ha rebotado un poco, pero eso abre una cantidad enorme de posibilidades. Estoy increíblemente emocionado por lo que viene. Cuanto más, lo que decía Lisa, cuanto más tormenta hay, más posibilidades hay. Y ahorita tal vez la segunda parte de la presentación es hablar de eso. Lo que quiero decir con esto es que no hemos pasado lo peor del problema económico. Yo creo que México recién está entrando en la curva. A Estados Unidos le falta un mes y pico todavía. Yo creo que eso va a reflejar en el mercado. Pero de aquí a un año vamos a estar en una muy buena posición. Pero lo que sí es importante eso es entender si lo que estoy haciendo va a seguir. Es una pregunta que cada uno de ustedes tiene que hacerse, o en qué segmento quiere invertir, ¿verdad? Una cosa que observamos, y no es en México, no es en Venezuela, es en todas partes, que la mujer tiende a ser el centro financiero, tiende a ser el centro de decisiones financieras. Las mujeres tienden a vivir más que los hombres, y generalmente mucha gente no prevé eso. Entonces hay una relación directa en cómo las mujeres tienden a vivir los últimos años de su vida sin tantos recursos. Lo vemos a lo largo de todo esto, ¿verdad? Hay una desigualdad desde el punto de vista laboral, no tengo ni que decírselo a ustedes. Inclusive a nivel de beneficios, etcétera, se tiende a ver eso. Generalmente
cuando las mujeres reciben los beneficios de los hombres es una fracción. En términos generales, el sistema está un poco inclinado hacia los hombres. Y eso es algo que es solucionable. Lo que sucede muchas veces es que si tú no sabes eso, ¿cómo lo puedes hacer, verdad? No le estoy diciendo nada nuevo, pero quiero poner en contexto esto, porque esto refuerza el hecho de lo que dice Elizabeth, que uno tiene que aprender, uno tiene que entender esto, ¿verdad? La mujer tiende a, en general, no solamente vivir más, sino que al tener menos recursos, van a tener más estrés en su vida. Entonces, una cosa que hemos visto, y Elizabeth y yo siempre discutimos, y nos da gracia, es que a veces uno es más consejero matrimonial que consejero financiero, porque yo no he visto la primera familia que se queje, o que pareja que discuta porque hay más dinero, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que queremos hablar es un poquito de cómo planificar eso, ¿verdad? De, de, de cómo llegar a ese punto. Obviamente hay que tener un plan, obviamente hay que pensar. Lo más importante de cualquier plan es entender qué es lo que uno quiere hacer. Parte de lo que estaba diciendo Elizabeth al comienzo es entender cuál es mi objetivo. No hay nada más importante, y Steve Covey lo dijo, ¿verdad? Siempre hay que comenzar con el final en la mente, de qué es lo que yo quiero hacer. Una vez que uno sabe eso, uno empieza a desarrollar hábitos, y a la final nosotros somos nuestros hábitos en ese sentido, porque ustedes son en este momento, con todos los presidentes, la persona que decidieron ser hace 10 años. Una parte crítica de esto es entender qué cosas tengo que aprender y de quién voy a aprender y qué estrategia voy a utilizar para hacer esto. La siguiente parte de nuestra conversación es cómo uno puede planificar su futuro, cómo uno puede estructurar su estrategia de inversión y de retiro para tener éxito en el juego del dinero. Entonces, cuando hablamos de planificación financiera, la mayor parte de la gente en general se estresa, se asusta, se preocupa, porque son temas en los que normalmente tenemos escaso, si es que acaso, entrenamiento. Una de las cosas importantes de entender es por dónde comienza todo. ¿Qué significa tener un plan financiero? Y de entrada, aquí lo que vemos es esta curva X, básicamente te refleja que a cierta edad, cuando uno se casa o sale del colegio y conoce a su alma gemela y todo el tema, uno comienza a generar responsabilidades. Al principio, mamá y papá se encargan de todo, después llega un momento que tengo que hacer, y entonces ahora lo tuyo, lo mío y lo nuestro, tus deudas, mis deudas, y vamos a ver qué hacemos y para qué alcanza. Después vienen los niños, las responsabilidades continúan incrementando, te compro una casa, los niños necesitan hoy en día cosas que nunca necesitamos nosotras. Entonces, es increíble cómo está al principio el incremento de responsabilidad es mucho más exponencial de lo que se ve en esta curva, pero la idea es que a través del tiempo los niños crecen y salen no solamente de la universidad, sino con mucha esperanza de la nómina. Si tenemos una casa que estamos pagando, eventualmente deberíamos salir de ella. Si tenemos deudas, cargas, etcétera, eventualmente vamos a salir de ello. Pero en la misma medida, bien sea que vivimos en el mismo país o bien sea que estamos reinventándonos, uno tiene que empezar desde el principio a crear y construir un plan que nos va a llevar a un futuro más parecido a lo que queremos. Cuando estamos hablando del sueño americano, la mayor parte de la gente viene buscando el sueño americano o el sueño mexicano o el sueño de uno, el sueño de la vida, porque no tiene realmente un lugar específico. Pero la mayor parte de la gente termina viviendo la pesadilla gringa, la pesadilla mexicana o la pesadilla venezolana. ¿Por qué? Porque no estamos entrenados para planificar. La ley del crecimiento, del bienestar económico, de la riqueza, y la riqueza tiene muchas definiciones. Y para la mayor parte de la gente, riqueza es igual a cuánta plata tengo en el banco, qué tipo de carro manejo, en qué casa vivo, en qué vecindario, a qué club puedo ir, qué zapatos se ponen mis hijos y qué marca de teléfono tienen o si tienen el último modelo. La realidad es que en momentos como los que estamos pasando ahora, uno se pone a pensar que realmente la definición de riqueza va más allá de qué es lo que me puedo poner o no, porque últimamente no puedo salir a moneárselo a nadie.
tengo comida en la despensa, mis hijos están sanos, tengo comida que darles, tengo un computador que de paso es un fastidio tenerlos en la casa, pero tengo un computador y hay una maestra que se sienta del otro lado a seguirlos educando a pesar de que no podemos salir de la casa. Entonces la riqueza tiene diferentes, digamos, definiciones, pero cuando hablamos de riqueza financiera, la idea es comenzar desde el principio con un hábito que ninguno de nosotros nos enseñaron, o la mayor parte de nosotros nadie nos enseñó, que es el hábito del ahorro. Es el hábito de primero ahorro, después pago los biles o pago las cuentas que no tengo más remedio que pagar, y de último, si queda, me doy un gustico. De último voy a hacer compras, de último me compro los zapatos, o de último voy al restaurante, si queda. ¿Qué es lo que sucede en la mayor parte de los casos? El si queda es si queda ahorro. Entonces, cuando uno ve la curva X, el medio es a donde queremos llegar nosotros en algún momento de nuestra vida y presumiblemente de esta vida, no de la próxima. Y tiene que ver con el hecho de que si uno hace un buen trabajo, debería llegar un momento en la vida profesional de uno como mujer, como hombre, como padre, como madre, como pareja, donde la creación de los bienes que hemos estado haciendo a través de décadas se cruza con el hecho de que los hijos crecieron y salieron de la casa y de la nómina, de que la casa ya se pagó, de que ya no debemos los carros, de que las tarjetas de crédito ya están casi en cero y que todo el dinero que entra extra fuera del gasto es para ahorro. Entonces, en el momento en que esas dos curvas se cruzan, donde los intereses que crean bienestar económico, bien sea mis cuentas de inversión, bien sea el negocio que tengo que me paga sin que yo me levante de mi cama, sin que yo tenga que ir al negocio a abrir la puerta o a cerrarla o esté preocupada porque si no abro en 5 días no tengo con qué pagar la renta. En ese momento soy financieramente independiente. Y la independencia financiera la llaman en algunos casos retiro, pero realmente no tiene nada que ver con retirarse, tiene que ver con no trabajo si no quiero. No trabajo para comer, no trabajo para pagar medicinas, no trabajo para pagar el carro o para pagar la casa. Trabajo porque simple y llanamente me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago. Trabajo porque hago una diferencia. Trabajo porque me gusta darme un viaje de vez en cuando y eso no está en el presupuesto. Pero realmente mis cuentas y lo que me permite a mí mantener mi estilo de vida se paga exclusivamente con el crecimiento que han tenido mi ahorro y mis inversiones y mis negocios en el tiempo. Eso es lo que llamamos nosotros el número de independencia financiera. Y yo les invito a que cada una de ustedes trate de hacer un estimado de cuál sería ese número de independencia financiera para cada una de ustedes. ¿Cuánto dinero tengo que tener yo cuando tenga 60 años o cuando tenga 65, cuando tenga 70? Para que si yo no trabajo más nunca, mis cuentas se siguen pagando todos los meses sin que yo me preocupe. Las cosas siguen ocurriendo y si yo quiero seguir haciendo algo porque no me voy a secar debajo de una palmera, como el que teníamos hace un rato, pues simple y llanamente lo voy a hacer para aumentar o incrementar mi estilo de vida, pero no porque sea necesario para realmente mantener mi estatus. Una de las cosas más importantes a nivel de lo que es el tema del miedo es que hay más gente que tiene miedo de que se le gaste el dinero antes de que se gaste uno que de morirse, porque para allá vamos todos. Todo el mundo se va a morir. Lo único que no sabemos es en qué fecha expiramos, cuándo se nos acaba el contrato. Pero la realidad también es que si nosotros vivimos muchos años y en la medida que los avances médicos continúan, antes la gente se moría de gripe. Hoy día, alguno que otro se muere de gripe, pero uno sobrevive cáncer 1, 2 veces, 3 veces. Mi mami fue sobreviviente de cáncer durante 20 años. Hay cantidad de cosas que antes lo mataban a uno, te da un ataque al corazón y te ibas a morir. Ahorita te trasplantan un corazón o te ponen una válvula hecha con piel de cochinito y qué sé yo. Y allá te renuevan la visa otra vez por 10 años o por 15 años. Entonces, estamos viviendo más. Hay más miedo de que no nos alcance el dinero o que se nos gaste el dinero que tenemos antes de morirnos que de morirnos. El 61% de la gente tiene más miedo de que se le acabe el dinero que de morirse. Este 39% aquí es el miedo a la muerte. Como todos nos vamos a morir, pues la mayor parte de la gente sabe que para allá vamos. Pero hay muchísimo más miedo de seguir viviendo más allá de los ahorros que tengo, de las inversiones que tengo, de lo que guardaba para un día de lluvia, como decían las abuelitas de uno,
que realmente de morir. ¿Cuál es la fórmula de la riqueza? Y por cierto, no es nada demasiado jalado de los pelos. Primero que nada, tenemos que comenzar con dinero. Las abuelitas de uno y las mamás de uno decían que uno tiene que plantar para poder después cosechar. Si uno no planta una matica, no importa que las condiciones sean perfectas, si el suelo está buenísimo, si la lluvia está perfecta, si el sol está perfecto y no hay semilla, eso no crece. Entonces tenemos que arrancar con algo de dinero. Mucho, poquito, pero hay que tener algo para comenzar. A eso se le agrega tiempo. Una cosa mágica que tiene el tiempo es que nos permite que ese dinero crezca. Mientras más tiempo tienes, si tú tienes un bebé de 2 años y quieres pagar los estudios en la universidad, tienes todavía de repente 15 años, 17 años o 20 años, dependiendo del caso, para que ese niño llegue a la universidad. Por lo tanto, con poquito mensual puedes llegar al sitio. Un caso completamente diferente cuando tú tienes un niño de 15 años que va para la universidad dentro de 3 y tú quieres pagarle los estudios. Y entonces ahí sí rezamos por el loto o porque hay alguna tía que nos dé una herencia. ¿Ok? El próximo elemento es interés, la tasa de interés. Yo no sé la experiencia de ustedes, hay algunas que veo que tienen experiencia financiera, pero a pesar de que yo trabajé en petróleo y trabajé en finanzas, en Venezuela trabajé en Maravén, y trabajé con dinero, trabajé en tesorería, en presupuesto, realmente yo no conocía a nadie que tuviera el dinero en el mercado. Cuando hablaban del mercado, yo lo único que pensaba es que Maravén hacía colocaciones todas las noches del dinero que se daba de pagar todas las cosas que Maravén pagaba. Y eso producía un interés y al día siguiente me lo depositaban y al día siguiente se volvían a hacer los pagos. Pero yo no conocía a nadie que se afectara porque el mercado subió, la bolsa de valores subió, la bolsa de valores bajó. Yo nunca supe quién subía la bolsa ni quién la bajaba porque mi plata no estaba dentro de la bolsa. Entonces, aquí, cuando yo no sé cómo es el sistema en México, pero aquí cuando tú empiezas a trabajar dentro de una corporación, resulta que te tiran a la piscina del mercado sin tú tener salvavidas. ¿Por qué? Porque resulta que hay una cosa que se llama plan de retiro, similar a los planes de las cajas de ahorro en Venezuela, eran lo más similar que había, realmente el tratamiento es distinto. Pero básicamente a ti te sacan una cantidad de dinero de tu cuenta, de tu nómina, el empleador pone una porción, en algunos casos, en la mayoría, y ese dinero entra a formar parte de una inversión que se hace mensualmente con idea de que acumuladamente a través de los años, eso crezca y se convierte en una cantidad, pues lo más cercana posible a lo que vas a necesitar para poder vivir de ella. Y es lo que se llama un fondo de retiro. ¿Qué sucede? El mercado sube, el mercado baja. Y uno puede tener $10 hoy, mañana tiene 100, pasado mañana tiene 5. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Cuando no tenemos experiencia en el mercado, uno entra en pánico. Entonces, las leyes de inversión te dicen, tú compras cuando está abajo y vendes cuando está arriba. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando tú ves que tu dinero aumentó el 10%, el 15%, venga, voy a buscar más, le pido plata prestada a mi mamá, empeño en la nevera y voy y meto más plata en el mercado. Resulta que el mercado, después de subir, ¿qué hace? Baja. Es igual que un electrocardiograma. Es parte de lo que es el hecho de la vida de la economía. Una economía saludable se mueve. Si ustedes ven una economía en línea recta, ahí sí es verdad que tenemos que pelar para las cavernas todas, porque simple y llanamente no hay economía, no existe intercambio. ¿Qué sucede? Como los intereses suben y los intereses bajan, hoy tengo $500,000, estoy lista para retirarme, mañana el mercado se fue al traste y yo estaba a 2 semanas de renunciar porque tengo 65 años y ahora tengo 150. Hay una regla que se llama la regla del 72. Y básicamente tú tomas el número 72 y lo divides entre la tasa de interés, bien sea que vas a pagar o bien sea que te paga el banco, te paga una institución, te paga un producto, te paga una herramienta financiera. Y eso, en un escenario sin impuestos, eso te dice más o menos cada cuántos años tu dinero se duplica. ¿Qué significa eso en términos sencillos? Si tú hoy necesitas $100,000 o necesitas $1,000,000, dentro de 10 años vas a necesitar el doble a esa tasa de inflación, mientras eso sigue creciendo de esa manera. En los Estados Unidos, la tasa oficial de inflación es el 3%.
quitas Está diciendo Dulce Peñalosa que aquí es entre 3 y 5. Yo había leído 5 antes del coronavirus. Pero, bueno, te cuento que es la oficial. Si no comes y no te montas en un carro. Cada 14 años. ¿Ok? O sea que la de México me suena todavía más realista. Y eso tampoco incluye la educación, porque aquí la educación puede estar entre el 7, el 12, el 15 o el 20% de incremento anual. ¿Ok? Bueno, Entonces, sí, esa es una tasa global. Hay que ver por cada segmento y además que cada persona tiene su inflación particular. Porque si yo, por ejemplo, voy más a restaurantes y me aumenta el restaurante más y mi consumo es muy alto, entonces mi inflación puede ser mayor que la de otra persona que no va a un restaurante, por ejemplo, ¿no? no, yo creo que si tú vas más al restaurante que otra persona, lo que aumenta es la inflación. Porque una de las cosas que está sucediendo con este tema del coronavirus es que uno necesita un restraining order y necesita distanciamiento social del refrigerador. Porque es lo único que está cerca cuando uno no va para ningún otro lado, pasando de la cocina a la oficina, pasa por la cocina. Del cuarto para el piso de arriba, pasa por la cocina. Entonces, aquí un poquito de humor violento, pero parte de la idea es esa, la inflación incrementa la necesidad que vas a tener en el futuro para vivir en el mismo tipo de calidad de vida, y eso es algo que la mayor parte de la gente no reconoce cuando hace un plan. Por último, están los impuestos. Y cada uno de estos temas, por cierto, yo les invito a que averigüen cómo afecta eso en el país donde están, porque con eso van a vivir el resto de la vida. Entonces, mientras mejor manejo tengan de los conceptos básicos, en una mejor situación van a estar ustedes y sus hijos en el futuro. En el tema de los impuestos, es importante saber de qué formas diferentes el dinero es pechado por los impuestos. En este país vamos a compartir a continuación algunas de las formas diferentes en las que el dinero es tratado dependiendo del el tratamiento taxable. Y la suma y resta de todo eso, el conjunto de todo eso da la riqueza. Entonces, mientras más tiempo tenemos, menos dinero necesitamos. Si la tasa de interés actúa a nuestro favor, necesitamos menos tiempo. Pero hay que manejar, entonces, el tiempo, hay que manejar, cuando hablamos de la tasa de interés, es el manejo de riesgo. En la medida que estamos nosotros más cerca de la edad de no quiero trabajar tanto, hay que acercarse más a la edad en la que no puedo perder tanto dinero, porque no tengo tiempo para reponerme, o la edad en que me empiezo a llevar muy, muy bien con la novia y el novio de los hijos, porque eventualmente me voy a terminar mudando con ellos. ¿Ok? Básicamente, cuando hablamos de las 4 esquinas financieras básicas de lo que es un plan, una de las primeras cosas de las que hablamos es del tema de la protección. Y cuando hablamos de la protección, hablamos específicamente, primero, de la protección de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tienen un carro, seguro tienen un seguro para el carro. Y si tienen, aquí en los Estados Unidos, te venden seguro hasta si compras una carpeta con calculadora. El horno microondas, la nevera, todo tiene un plan de seguro. Por si acaso se estropea, por si acaso se rompe, por si acaso te lo quita. Por si acaso se te cae o por si acaso tiene un mal funcionamiento. El problema es que en el momento en que la señora de la casa deja de funcionar permanentemente, hay alguien a quien va a tener que pagársele para que haga lo que uno hacía, entre comillas, de gratis. Y eso va para los caballeros. Y de la misma manera, cuando resulta que mi marido es el que trabaja, bueno, ¿eso qué significa? Que a pesar de que su señor marido puede ser un ejecutivo, es como si, no es el panadero, es el señor que trae el pan, es el que lo hace, es el que busca y es el que lo trae. En el momento en que esa fuente de ingresos para de manera permanente o en largo plazo, la familia está en problemas. Se crea un estrés no solamente emocional, sino económico, porque la fuente de los ingresos presentes y futuros desaparece. Entonces, el manejo del riesgo, la primera fase es, ¿qué pasa si yo no estoy mañana? ¿Quién se afecta económicamente y de qué manera? Si resulta que yo soy soltera y no tengo nadie que dependa de mí y me muero mañana, bueno, que vayan a ver dónde me entierran y quién se queda con mis chavitos. Pero si yo tengo 2 niños chiquitos y resulta que soy mamá soltera o soy viuda,
y a mí me pasa algo mañana, mis hijos tienen la mala costumbre de seguir comiendo que uno se vaya. Si mi esposo es el que se va esta noche, porque resulta que si se ha portado muy bien va para arriba y si se ha portado no tan bien va para abajo, ¿qué sucede con los pagos que hay que hacer mañana y la semana que viene y el próximo mes? Porque ninguna de esas cosas paran cuando la vida cesa. Entonces, es más costo efectivo transferirle ese riesgo a una compañía por pennies o por centavos de dólar o de peso, para obtener un beneficio que se crea instantáneamente en el caso de nuestra desaparición de este mundo que Dios nos tiene ahora. La próxima pregunta es, ¿cómo hago que mi dinero crezca? ¿Qué tantos ambientes hay para que mi dinero crezca? Y ahí vamos a hablar, por lo menos en los Estados Unidos, de 3 formas diferentes en las que el dinero crece. La próxima va a ser el tema de la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad aquí ¿puedo perder dinero? Ahí vamos a hablar de la protección de los activos, del manejo de riesgo en el caso de nuestras inversiones. No es el mismo perfil que una persona que tiene 25 o 30 años, que comienza apenas a ahorrar para su retiro, puede tener a nivel del riesgo que puede afrontar sin mayor problema, que el de una persona de 55 o de 65 no pueden tener el mismo perfil de inversión, porque uno simple y llanamente no tiene el mismo nivel de tolerancia, no solo a la lactosa, sino al riesgo. ¿Ok? Y por último van a estar las ventajas impositivas, y aunque no conozco realmente cuál es el caso en México, y bueno, si hay alguien allí en el área de finanzas que las pueda asesorar, pues definitivamente es un punto de orden. Entender cuáles son las ventajas impositivas a las que tienen acceso desde el punto de vista del crecimiento del dinero y cómo afecta una cosa o la otra es crítico. Yo les voy a comentar un poquito cómo funcionan las cosas aquí, porque hay algunos instrumentos y algunas soluciones que a pesar de estar en los Estados Unidos, están a la disposición de público internacional. En México, en este caso, con algunas de las compañías con las que trabajamos, permiten acceso a ese tipo de cosas. Vamos a hablar rapidito de cuál es el efecto de la regla del 72, lo que conversaba antes, de cómo funciona el interés compuesto. Cuando estábamos hablando antes de un interés del 6, del 7%, me voy a ir directamente allí. Básicamente, si yo empiezo a ahorrar, ahorro $10,000 a mis 29 años, hace un rato, ahorré $10,000, los puse en una cuenta y no los volví a tocar más. Si esa cuenta me está pagando a mí el 6%, eso significa que cada 12 años mi dinero se duplica. Entonces, arranco con 10,000 y 6 años más tarde tengo 20, 6 años más tarde tengo 40, 6 años más tarde tengo 80. No está mal tomando en cuenta que comencé con 10. El problema es que con 80 uno no se retira, a no ser que se vaya a morir el mes que viene, porque no alcanza prácticamente para nada. Pero definitivamente es más fácil llegar a 80 comenzando con 10 y dejándolos ahí que ahorrar uno todos los 80. ¿Qué sucede si esa tasa en vez de ser el 6 es el 10%? Y aquí estamos hablando otra vez de conceptos, no de productos. Si yo la misma inversión, los mismos $10,000, los coloco en una cuenta con taxes diferidos, con impuestos diferidos, al 10%, que me paga el 10%, cada 7.2 años, ahora mi dinero se duplica. Entonces, de los 29 a los 65, para ir en los mismos términos aquí terminé con 80, aquí terminé con 320. Pero si todavía los dejo un ratito más, termino en 640. Los mismos $10,000 rinden así como que más. Hay gente que se puede retirar por unos añitos, no muchos, pero por unos añitos se puede retirar uno con $600,000. ¿Qué sucede con la regla del 72? Sí. Bueno, tú imagínate si tú tienes una tarjeta de crédito al 10%, para el ejemplo, y te invito después a que saques el cálculo, divide 72 entre 40, y te va a dar el número de años en el que tu deuda se duplica si tú pagas el mínimo. Entonces, una deuda de $10,000 al 10% se duplica cada 7 años. Al 40% se duplica cada año y piquín. Entonces, significa que cada año tú debes el doble. Entonces, a nivel de lo que es el crecimiento del dinero, hay 3 formas diferentes de que el dinero crezca.
tienes una forma fija, que es tu cuenta de ahorro. Entonces, el tema variable, hablamos ya del mercado, y en los Estados Unidos existen cierto tipo de cuentas donde uno puede capitalizar el crecimiento y incremento del mercado sin participar nunca en las pérdidas con garantías. Habría que investigar un poquito en México porque no sé si hay este tipo de instrumentos, pero en Estados Unidos es algo que es disponible, ¿ok? Aquí el mercado es muy, muy parecido al de Estados Unidos. O sea, yo no tengo ninguna experiencia en el mercado de aquí, o sea, como inversor, pero sí he visto, pues, sí realmente, y, y desde aquí puedes invertir en Estados Unidos o en cualquier otro mercado, pues. Pero sí, como hay libre convertibilidad y mercados abiertos, no hay problemas en eso. Perfecto. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hacemos, en algunos casos, no todas, pero hay muchos instrumentos que se pueden de alguna manera ofrecer internacionalmente, y México es uno de los países con los que se pueden hacer algunas cosas. Entonces, a nivel de impuestos, hay 3 formas diferentes de pagar impuestos. Vamos a hablar de cuentas que son taxables todo el tiempo. Al final del año a uno le dan el estado de cuenta, te dicen cuánto ganaste y pagas impuestos sobre las ganancias. Hay cuentas diferidas que normalmente aquí en los Estados Unidos están exclusivamente reservadas para todo lo que tiene que ver con retiro. Y esas cuentas no van a pagar impuestos mientras crecen, van a pagar impuestos al final, cuando uno empiece a hacer el retiro. Y por último, van a haber cuentas que los impuestos se pagan al principio, el crecimiento no es pechado por los impuestos, y cuando se retira ese dinero, no va a ser pechado por los impuestos tampoco. Entonces, uno debería tener, como quien dice, una combinación, son diferentes sabores de helado, uno debería tener una combinación de ellas. Cuando hablamos de la importancia de crear un plan financiero, estos son los 6 pasos por los que nosotros pasamos cuando hacemos una estrategia para alguien. Primero que nada, revisar el flujo de caja. Eso es algún ejercicio que pueden hacer cada uno a nivel individual. Entender qué dinero entra, qué dinero sale y qué dinero se podría estar quedando en casa que no está, y sobre todo en esta economía de guerra con la que estamos manejando, es un punto crítico. Tener un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos no negociables también es importantísimo, sobre todo cuando pasa algo como lo de ahora, donde los ingresos o se interrumpen o se minimizan. El manejo de la deuda aquí en los Estados Unidos es algo súper importante. Y allá me imagino que también, porque es algo que puede mermar tu capacidad de tener independencia financiera en el futuro. La protección, tener un plan para la creación de bienestar financiero, y por último está la preservación del bienestar financiero, lo que es planificación de patrimonio. No importa en el estado que estén cada uno de ustedes, pero la realidad es que si nosotros no estamos, tenemos que tener un plan de contingencia. ¿Quién se queda con las cosas que tengo? ¿Quién se queda con el dinero que tengo? ¿Y quién se queda con mis niños? Aquí, si no hay un papel que diga quién se queda y esté notariado, esa decisión la toma Estado. Entonces, en ese caso las invito. Yo ahorita voy a parar aquí simplemente para dejar paso a si hay alguna pregunta que podamos contestar. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la charla. Sí, mi pregunta es si ahora es buen momento para invertir en un fondo de inversiones, así sea un poco, o sea, una inversión chica, pero no sé si hoy es buen momento, la verdad, con toda la situación que está pasando. Ya, es una pregunta que tal vez requiera más análisis. Claro. Yo lo que veo que no depende del segmento. Hay segmentos como tecnología que van a crecer, pero hay muchísima volatilidad. Depende mucho de cuántos riesgos quieras tomar. La gente que ha estado tomando ganancias de mercado bajo está pagando el precio. Yo no veo que disminuya la volatilidad. Hay segmentos como tecnología que creo que van a dar. Hay segmentos que hay que huirle. Okay. Transporte, hospitalidad, yo no me metería en ellos, tecnología en algunas áreas, pero lo que pasa es como un doctor, yo no te puedo dar un remedio sin ver todo cuál es la película, pero yo creo que para hacerlo uno tiene que entender que vas a correr riesgo y vas a navegar, este año va a estar así. Va a ser volátil, de acuerdo. Sí, definitivamente. Lo que sí hay cosas como que son como que a ojitos, pues, o sea, por ejemplo, las líneas aéreas son empresas que se vinieron abajo, pero por ejemplo, todas las empresas como Zoom, como esto de tecnología, que trabajan en todo lo que sea trabajo remoto,
aprendizaje remoto, todas estas, bueno, se han revalorizado increíblemente, ¿no? Y eso probablemente no se siga, ¿no? Pero lo increíble de Zoom, que Zoom, si uno va al stock market, y nosotros no hacemos stock individual, hay dos compañías que tienen el logo muy similar. Hay dos con Zoom, ZoomX en Zoom. Y la compañía que no es Zoom, pero tiene el código similar, ha crecido un 200% en este periodo, porque la gente se confunde y lo compra. Y eso es un ejemplo de por qué uno tiene que tener un poquito más donde poner el dinero. Pero no, estas son áreas claras. Escribió aquí que dice, ¿cómo construyo el bienestar? ¿Cómo lo hacemos? Construcción del bienestar. Ok. En el tema de la construcción del bienestar económico, lo primero que viene es un rearreglo de prioridades. Así como en estos momentos, si no está entrando la misma cantidad de ingresos, pues mira, no hay plata para el cine, bueno, tampoco hay cine, pero entonces hay mucha gente que de repente se aboca, bueno, vamos a alquilar una película. Bueno, pero ya va, alquilamos la película o compramos comida. Entonces, el primer paso para construir bienestar es aclarar prioridades, que es lo más importante para mí en este momento. Si para mí es importante tener un futuro financiero seguro más adelante, voy a empezar a dejar todas las cosas no esenciales para segundo plano. Voy a empezar a crear mi fondo de bienestar económico. Ese fondo de bienestar económico para algunas personas son $10 a la semana. O son los $20 que me gastaba el fin de semana. Ahorita una cosa que está sucediendo aquí, por lo menos en los Estados Unidos, es que hay una cantidad de gente que trabajaba por horas que puede empezar a cobrar unemployment o desempleo. Entonces hay gente que tiene cash en la casa que normalmente no tenía antes y que tiene que repriorizar sus gastos. Entonces, para poder construir el bienestar, lo primero que tiene que convertirte es en una prioridad. ¿Qué es más importante? Voy a empezar a ahorrar. Voy a quitar las 27 aplicaciones en las que estoy conectada y voy a cortar el cable y voy a quitar eso. Eso no significa que más nunca me vuelva a comprar una pintura labial, que más nunca me hago las uñas. Hopefully, después de salir de esta, todas tendremos uñas otra vez. Pero la realidad es, primero, tener un fondo de emergencia. Una vez que tengas 3 a 6 meses, por lo menos 3 meses, de tus gastos mínimos. ¿Qué significa eso? Los gastos que no son negociables. Porque ¿qué es negociable? Yo voy al supermercado, voy a ir al supermercado aquí, Rice Epicurean, que es uno de todo orgánico, o puedo ir a Walmart. El asunto es que yo no puedo decirle a mi familia, hoy no se come. Pero puedo decirle, ¿sabes qué? Hoy se come de esto y cuando se acabe esto, hasta que no se acabe el resto de las cosas que están en la nevera, no se hace compra. Entonces, primero comenzamos con fondo de emergencia. Después de eso, entonces vamos a pasar a cuáles son las otras cosas que son importantes. Si quiero ahorrar para mi retiro, voy a priorizar eso y voy a sacar plata para mi retiro antes de hacer ninguna otra cosa que quiera hacer a futuro. Y definitivamente informarse es crítico. O sea, buscar a alguien que sepa, de igual que si uno se enferma, uno no va a Google, sino va para el médico. Y si tu niño tiene fiebre, normalmente, ahora llamas a Teledoc, pero por lo menos llamas a un doctor, pues llama a un doctor financiero. Habla con alguien que sepa del tema para que te explique qué es lo que no debes hacer y cómo puedes organizarte para poder tomar ventaja de lo que está sucediendo, porque hay gente que va a hacer dinero durante este tiempo. Entender lo que son las estrategias con ventajas impositivas y con protección desde el punto de vista de riesgo es súper crítico en estos momentos de tan alta volatilidad. Y dependiendo de en qué situación estés, esto es así como ir al médico. Es muy difícil, digamos, que darle la misma receta a todo el mundo. La realidad es que todos necesitamos ahorrar. La realidad es que todo el mundo eventualmente se puede enfermar. Entonces tenemos que tener un fondo de emergencia. ¿Cuál es tu plan de contingencia? Tener un plan de contingencia, tener un seguro de vida es muchísimo más importante que comprar el próximo iPad o el próximo teléfono. Porque a lo mejor por lo que pagamos en el teléfono, pagamos un año de un seguro de vida que a la hora de que a uno le pase algo, a la familia le va a dejar $200,000 o 500 o $1,000,000 que uno no tiene en ninguna parte. Entonces, entender eso es crítico. Y yo quiero añadir un punto, que yo creo que parte de ese concepto de poder llegar a tener, porque la felicidad y bienestar tienen muchos conceptos. Para mí hay que ser emprendedor, tienes que tener tu propio negocio. No importa que tengas trabajo. Es la única manera de controlar tu ingreso y tu futuro es si tú lo creas. Yo creo que un factor determinante en estos tiempos modernos, donde uno es un número con una corporación, es, aparte de todo, tener tu propio negocio. Dice, tengo una cuenta en dólares en Bank of America y me gustaría invertir.
¿Cuál será la pregunta? ¿En qué invertir? ¿Dónde invertir? ¿Qué? Supongo que viene por ahí. Yo a Cristina la invitaría de repente a que nos contactara directamente para ver, primero, qué es, segundo, cuánto, y segundo y tercero, entender cuál es la situación de Cristina. Porque esto es así como ir al médico. Dar una prescripción así por teléfono es como demasiado riesgoso. Yo le tengo mucho cariño a mi licencia. Y definitivamente no quiero ser genérica en algo que es tan personal como en qué puedo invertir. Algo que voy a aprovechar y que ha sido una inquietud de mucha gente, ¿no? En estos momentos, bueno, gran parte de Asochamas y de los invitados somos personas de ingresos variables. Vamos a decir que no somos empleados, sino que, bueno, si no hay cliente, no hay trabajo, no hay ingresos. En esta época que no se sabe y que las perspectivas son largas, o sea, no sé, pero mínimo 2 o 3 meses, ¿cómo prepararse para eso? ¿Cómo? Muchas veces cuando la gente viene a nosotros preguntándonos por un plan B, y si no tienen un plan A es complicado. Mi experticia, o por lo menos lo que estamos viendo en el mercado, nuestra compañía está creciendo, nuestra práctica está creciendo. Nunca hemos visto tanta gente calificada, gente que gana 400, 500, 700 mil dólares quiere trabajar con nosotros, porque la realidad ha estado cambiando. Entonces, yo no sé si mi respuesta es a corto plazo, pero yo creo que este es el momento de reinventarse. Yo creo que después del 2008 este es el momento de mayor oportunidad que vamos a tener en nuestras vidas de tener esta ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Cuando la mayoría de la gente se echa para atrás y se asusta, uno tiene que ir hacia adelante. Warren Buffett, este inversionista famoso, dice, cuando la gente vende, yo compro, y cuando la gente compra, yo vendo. Este es el momento. Entonces, a corto plazo, obviamente, es algo que tal vez no sabría cómo expresarlo. Yo creo que a veces uno tiene que hacer lo que hay que hacer. Uber, yo sé, ya en Ciudad de México que quitaron a Uber, tuve a gente haciendo muchas cosas, pero si uno no quiere que eso perpetúe, uno tiene que tener un plan B. Otra vez, es la parte de emprendimiento, es la parte de realmente pensar y reinventarse de qué es lo que yo puedo hacer. Una idea, Mari, hay muchas de ustedes como empresarias, y obviamente no se puede ser genérico en el caso de cada ramo, que es diferente, pero pensar fuera de la cajita es crítico. ¿Qué significa pensar fuera de la cajita? Bueno, yo normalmente, qué sé yo, doy clases en un colegio. Bueno, adivinen qué. ¿Qué cosas sé yo? ¿En qué cosas soy buena? Que de repente yo podría dar unas clases online. Yo tengo aquí amigas que dan clases de inglés a chinos en China, hablando de cosas. O que dan clases de español en Alemania, desde la computadora. 3 horas, 4 horas diarias. O sea, ¿cuáles son esas actividades, cuáles son esas actitudes o esas fortalezas que yo tengo? Bien sea por mi tratamiento profesional, bien sea por mi experiencia, bien sea por las habilidades que he adquirido a través del tiempo, si manejas varios idiomas, si tienes una habilidad especial para la pintura o para, quién sabe. O sea, sin importar cuál sea el ramo, es buscar una forma de hacer las cosas que me gustan y obtener un provecho económico. Aprender, definitivamente, para cada una de ustedes, la primera forma de prepararnos es aprender a manejar las herramientas tecnológicas. O sea, aprender a manejar la tecnología, si es aprender a hacer un blog, si es aprender cómo hacer reuniones en grupo a través de Zoom, cómo dar, yo tengo gente que está en Venezuela que está dando clases de Zumba online. O sea, no puedes ir al gimnasio, adivina qué, igualito, a través online pagan y la gente se conecta 1 hora y tienes tu clase de Zumba en la sala de tu casa. Y en vez de pagar de repente los $30 que pagabas allá, a lo mejor vas a pagar 15, pero ni la señora está pagando el gimnasio, ni tú tampoco tienes que montarte en el carro, ni tienes que gastar la gasolina. Entonces, de repente, o sea, mi invitación es más allá. Primero, si pueden seguir haciendo lo que están haciendo y manejarlo online, es aprender, lo primero que nada, aprender las herramientas.
Segundo, de repente, ustedes son un montón, cosa que es una ventaja espectacular. ¿Qué es lo que está haciendo la gente que está dentro del grupo, que ha continuado sus actividades? ¿Qué tipo de herramientas está utilizando? ¿Qué tipo de habilidades especiales ha empezado a desarrollar para poder adaptarse, digamos, a esta nueva era, la era online? ¿Ok? Mi hija se reúne con sus 6 amigas de toda la vida, todo el tiempo. Todas las noches tienen un house party que hasta ahora no sabía que existía en iPad. Y entonces se reúnen las 6, se cantan cumpleaños y hacen todo lo demás. Entonces, ¿cómo puedo yo, dentro de mi negocio, si soy emprendedora, te digo, Mari, nosotros no hacíamos esto online. Nuestro negocio hasta ahora ha sido toda la vida 1 a 1, o sea, con la persona al lado, tomando el café al lado y tocándose la manita. Aquí, de la noche a la mañana, nosotros habíamos comenzado empíricamente los entrenamientos que hacemos en la oficina para nuestros agentes, que el 90% de ellos trabaja part-time, ¿ok? Y yo empecé a hacer mímica y a través de Zoom, una vez a la semana, parte de los entrenamientos los hacíamos broadcasting, los poníamos en la aplicación para que la gente que no podía venir porque tenía que quedarse cuidando a los niños o porque de repente no tenía niñera o porque el nene estaba enfermo ese día, se conectaban 1 hora y estaban en el entrenamiento, por lo menos no perdían la oportunidad de aprender. ¿Qué pasa? De una vez a la semana, ahorita estamos haciendo entrenamiento todos los días. Al mediodía tenemos 1 hora donde estamos entrenando a la gente. Pero adicionalmente, nosotros tenemos ahora la ventaja de que podemos conectarnos con nuestros mentores en Tennessee y en Atlanta, y de repente tenemos ahora una oficina global. Entonces tenemos acceso a herramientas y a conocimientos y a experiencias que antes uno tenía que movilizarse y montarse en un avión para ir y pasar 1 hora con el Señor. Y el sábado pasamos 3 horas con gente en 2 estados. Sí, eso es justamente lo que estamos haciendo con estos conversatorios, ¿no? Ofreciendo distintos temas a todas las asociadas y amigos y para que veamos oportunidades. Y definitivamente, bueno, ahora nos reunimos con muchísimo más frecuencia que antes del coronavirus. Nos estábamos reuniendo 3 veces por semana. Sí creo que sí hay oportunidades. Mira, aquí hay otras preguntas. Bueno, primero, Alex está recomendando un libro, a ver si lo conoces. Dave Ramsey, claro, de Dave Ramsey. Hablando de lectura, me gusta mucho Dave Ramsey, que tiene buenos conceptos porque habla mucho de vivir dentro de tus límites. Nosotros recomendamos muchos libros de mentalidad. ¿Por qué? Porque los libros de mentalidad, de nada sirve saber de conceptos si uno no tiene la cabeza en el lugar adecuado. A veces el 80% de lo que hacemos no es finanzas, sino simplemente es trabajar con esto. Tal vez después vamos con una lista de libros que recomendamos. A mí me gusta mucho un libro que se llama 10X, 10X, debe estar en español ya, y que habla que cualquier cosa que uno piense es 10 veces, uno tiene que invertir 10 veces más esfuerzo y más recursos, pero lo prepara uno. Entonces, ese es un buen libro, yo creo que uno tiene que leer y aprovechar mucho eso, ¿verdad? Padre Rico, Padre Pobre es un libro excelente. Una pregunta que veo por aquí de Nancy, ¿qué productos de vida y a través de cuáles empresas se pueden ofrecer aquí? A nivel de lo que es productos de seguros de vida internacional, aquí lo que está permitido hasta ahora, y estamos en proceso de trabajar con otras compañías, son productos de vida permanentes, seguros de vida que te permiten acumular capital adentro, es como seguro de vida con inversión. Pero hay modalidades que en este momento están haciendo maravillas porque simple y llanamente aprovechan cada vez que el mercado crece, pero nunca participan en las pérdidas. O sea, con productos que tienen una garantía de lo único que puedes hacer es ganar poquito, ganar mucho, pero nunca puedes perder. Y tienen ventajas impositivas en lo que es el tratamiento de ese capital que se va creando a través del tiempo, que puede, sobre todo en el caso de empresarios que normalmente no cuentan con un fondo de retiro, pueden actuar como una forma complementaria o en vez de para ayudar a crear el retiro de lo que son los empresarios. Aquí se llama Index Universal Life, es uno de ellos. Whole Life era algo que existía en Venezuela, seguro de vida completa. Son productos eso ya un poco más obsoletos, productos muy caros que no tienen mayor acumulación,
pero hay productos indexados que te permiten acumular capital. Son productos de vida, seguros de vida permanentes. Y hay diversas modalidades. Hay modalidades en el mercado, hay modalidades indexadas con garantía y hay otras que son fijas. Claro. Hay otra pregunta por ahí que acabo de leer, que es en relación a inversión en bienes raíces. Definitivamente nosotros no somos dogmáticos, no creemos que todo el dinero tiene que estar en el mismo sitio. Sí, definitivamente creemos que bienes raíces tienen que estar. Nuestra experiencia en bienes raíces es que hay de todo un poco. Hay gente que, por ejemplo, Airbnb se han hecho demasiado, han estirado demasiado. Yo creo que depende de cada caso. Si uno tiene apartamentos de costo bajo que son alquilados, nunca va a estar sin clientes. La historia es de cada... Nosotros no somos asesores inmobiliarios, nosotros simplemente vemos una película y vemos eso dentro de eso. Tal vez sería una conversación, ya tienen nuestros teléfonos, llamarnos y hablar un poquito más de cuál es su estrategia y discutir por lo menos cuál es nuestra opinión, tal vez sea una mejor avenida para eso, ¿verdad? Claro, y desde el punto de vista de lo que son bienes inmuebles, al igual que en el tema de las inversiones, es crítico asesorarse con alguien que se especialice en eso, porque es que la casa en la que tú quieres vivir normalmente no es la casa que va a servir de negocio. Tú no compras una casa y compras la casa de al lado para alquilar. Ahí no está el negocio. El negocio en las casas que se compran como inversión, en términos generales, viene en la casa que no vivirías ni que te la regalen, viene en la casa que queda en el sitio donde no irías ni siquiera a estacionar el carro, pero que están todo el tiempo en altísima demanda. Entonces, es súper importante entender la diferencia entre la casa en la que yo quiero vivir con mi familia y la casa o las propiedades que yo voy a tener para alquilar. Y entender que van a necesitar, primero, alguien especializado en el área, y segundo, potencialmente, cuál va a ser el nivel de trabajo que les va a agregar eso a su vida si ustedes piensan ser las personas que administren y que vayan a cobrar y todos los extras que eso implica, o están dispuestos a hacer su tarea y buscar a alguien que administre la propiedad y se encargue de la cobranza y se encargue de sacar a la señora cuando no paga y de sacar al perrito cuando el contrato decía que no, etcétera. Entonces, como todo aquí, siempre lo más importante es asesorarse con alguien que sepa del tema. Es la mejor manera de no salir trasquilado. Sí, yo quiero felicitar a Elizabeth y a su esposo. Estuvo bien completo y bien interesante la charla. Qué bueno que se tomaron el tiempo para compartir con nosotros todo esto. A ver, que no te veo. Ok, ajá, ya los veo. Pues se los agradezco muchísimo. Sí, necesitamos gente como ustedes por aquí, pero se está trabajando mucho. De hecho, yo estoy en New York Life desde el 2020. En el año 2000 compró New York Life una empresa aquí muy grande que tiene 80 años en el mercado, que se llama Seguros Monterrey. Uh-huh. Y ellos tienen escuelas y todos que están preparando a los asesores para eso. Tenemos varias asochamas que están en Grupo Nacional Provincial y en otras empresas de seguro aquí, pero sería interesante de que ellas hicieran alianzas con ustedes para esto, pues, y para diversificar la cartera también. No, y una cosa que es importantísimo, yo creo, y primero, gracias Luis Amelia, mil gracias a Mari por la invitación, ha sido un honor realmente. Yo creo que una de las cosas que te sucede cuando te conviertes en inmigrante es que te das cuenta de que tus amigos son la familia que tú escoges. Exactamente. Que la familia que le tocó a uno no tiene más remedio que lidiar con ella. Pero tus amigos, cuando tú te mudas, tú decides con quién te tomas un café y ya. Con quién vas y llevas a los niños. Con quién vas y llevas al marido. Con quién sales con la mujer, pero ni de broma juntas a los maridos. O ni de broma las invitas a que vengan a tu casa. Entonces, desde ese punto de vista, si ustedes como grupo, al ser un grupo tan grande, tienen una cantidad de diferentes fortalezas que si ustedes crean sinergia, ustedes puedan crear este mismo tipo de presentaciones o de conversaciones o de charlas donde, oye, si tienes 3 personas o 4 que manejan la parte de seguros, ok, mira, hagan una charla una vez al mes de cómo funciona, cuáles son los diferentes tipos de seguros disponibles en México. Porque, ¿qué pasa? Nosotros desde el punto de vista como empresa americana, nosotros manejamos una cartera de más de 80 compañías distintas. Pero a nivel internacional hay de repente 1 o 2
Esas compañías que nos dejan hacer negocios con gente extranjera, con gente que no vive acá, y bajo ciertos parámetros. Entonces, dígalo. No, sí, que sucede igual aquí en México con los productos. Entonces, pero ustedes también, al mismo tiempo que están allá, muchas de ustedes de repente tienen familia o tienen conocidos que están aquí. Y hay dos cosas diferentes. Número uno, el mercado hispanoparlante aquí, el mercado bilingüe, aquí está sumamente desatendido. ¿Por qué? Porque el 90% de los asesores financieros tienen el pelo blanco, porque además no se lo pintan, miden, qué sé yo, 1.9, 1.8, 1.9 metros, y están en los 60. Entonces, no hablan español, hablan con una cantidad de términos que lo hacen sentir a uno más burro de lo que uno realmente es, porque la mayor parte de la gente intuitivamente conoce las cosas básicas y lo que necesita es que alguien lo oriente acerca de las diferencias de cómo se pueden utilizar. Entonces, aquí hay una oportunidad de crecimiento, inclusive para gente que potencialmente pudiera estar interesada en el sector financiero, y nosotros no tenemos territorio, nosotros estamos en todos los Estados Unidos. Entonces, si conocen gente que esté aquí en los Estados Unidos, bien sea que necesiten asesoría, a nosotros no cobramos por nuestra asesoría. O sea, una asesoría con nosotros revisamos completamente lo que tienen, dónde están parados, esos 6 elementos que vimos en la presentación, el flujo de caja, la deuda, la parte de la protección, qué tipo de seguro tienes, si tienes suficiente, si estás pagando demasiado, si necesitas otro tipo, si podrías tener más por pagando lo mismo, si tienes que salir de deudas, de qué manera pagarla. Todo esto nosotros lo analizamos antes de dar ningún tipo de recomendación. Entonces es más como ir al médico y nos da el privilegio real de convertirnos en consultores. Entonces, sí, igual hay gente que vive aquí y por el convenio FATCA es mejor que saque sus productos allá. Entonces, depende del análisis y necesidades financieras que uno le haga a los clientes, pues. Porque está la ley FATCA que es de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, hay clientes que uno se tropieza aquí que necesitan más bien uno darle recomendaciones que no sean de aquí. Finalmente, gracias, muchísimas gracias en nombre de, no solamente de este grupo hermoso ya con 4 años de creado Asochama, sino también invitamos a la gente de empresarios, a egresados del IESA también, están aquí. Y entonces podemos hacer muchísimas cosas. Agradecemos yo siempre lo he dicho, cada vez que tengas un recurso, tienes que buscar la persona o la empresa que te ayude y te asesore, porque tristemente por experiencias uno siempre comete errores creyendo que se las sabe todas y no hay nada como llegar con las personas correctas que te orienten a hacer las cosas bien. Entonces, de verdad muy agradecidas, excelente, excelente, porque esa posibilidad de ver un panorama donde hoy en las situaciones en que estamos podemos todavía pensar en invertir y en crecer y en ahorrar para el futuro, pues es muy válido. Así que, Elizabeth, Dante, muchísimas gracias, ¿ok? Mil gracias a todos ustedes, de verdad que... Gracias, Mari, por la invitación. Nos sentimos súper honrados por haber tenido esta oportunidad de dar un granito de arena. Nosotros tuvimos la bendición cuando llegamos acá, de que cuando hemos necesitado, siempre apareció un angelito por allí que nos ha orientado. Y el único compromiso que les pido a todas es que simple y llanamente sigan corriendo eso. O sea, vayan hacia adelante, ayudando en las áreas en las que cada una de ustedes tiene inherencia y tiene experiencia, porque lo bueno también se contagia. Bueno, vamos terminando. Muchísimas gracias una vez más. Gracias. Buenas noches, Mari. Mil gracias a todas. Buenas noches. Dios las bendiga. Gracias. Y sigan sonriendo. El futuro sigue hacia adelante. Tenemos muchas cosas por las que vivir y tenemos que continuar haciendo diferencia, ¿ok? Gracias. Bye bye. Bye.